La función de utilidad Cobb-Douglas tiene tres variables: x2, x1 y el nivel de utilidad. Gráficamente vemos que es una superficie. Tenemos los dos ejes donde están las cantidades de los bienes y en la altura es el nivel de satisfacción y el nivel de utilidad. Un plano a un nivel de utilidad corta a la superficie y dibuja una curva de indiferencia. Esa curva de indiferencia es la que vamos a poder dibujar de esta forma. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el nivel de utilidad dado, es decir, la altura de la función de utilidad, el plano, que es el que corta, da esa altura, ese nivel dado, nosotros lo vamos a poner a los variables, son x1 y x2, son los que varían, pero a la utilidad en un nivel de 100. Los parámetros de la función de utilidad son esos. Construimos la curva de indiferencia con esos parámetros, el parámetro del nivel de utilidad y los otros dos parámetros de la curva. Le damos los valores de x1 y construimos la función despejando de la función de utilidad. Ahí hemos puesto la fórmula de despeje, pero está aquí arriba. Vamos a construir despejando el valor de x2. Es decir, damos los valores de x1 y damos con esa fórmula el valor de x2, con los parámetros que son esos tres. Construimos la función, copiamos para abajo, habiendo fijado los parámetros, y copiamos todo y construimos esa curva de indiferencia con un gráfico. Es un tipo de gráfico scatter. Entonces insertamos, cuando tenemos todo pintado, insertamos el tipo de gráfico de scatter, pero con los puntos, que es lo que yo he elegido en esta ocasión. Esos son los puntos. Bueno, ya tenemos dibujada nuestra curva de indiferencia. Vamos a hacer lo mismo, pero con los planos verticales en vez de con los planos horizontales. Y vamos a tener nuestra curva de utilidad. Es decir, de la función Cobb-Douglas podemos dejar constante el nivel de x2 y establecer una relación entre x1 y la utilidad. A eso le vamos a llamar curva de utilidad. Damos el nivel de x2, por ejemplo 10, y hacemos el mismo procedimiento. Damos los valores de x1 y para la utilidad, ya la función ahí es la misma que está acá, damos los valores de utilidad en función de los parámetros que hemos establecido hoy, que son los mismos de antes. Nuevamente copiamos la fórmula, pintamos y hacemos la gráfica de la curva de utilidad de x1 dado el nivel de x2. En Excel se pueden dibujar las gráficas en 3D. Damos los valores de las variables, o sea, damos el nombre de las variables y los dejamos vacíos. Vacíos, siempre vacíos. Después ponemos los parámetros, como siempre, 0,5 y 0,5 para ejemplificar. Para hacer el mismo ejemplo, construimos en una celda la función Cobb-Douglas con esos valores que acabamos de ver, señalando incluso el vacío, por eso es que da el 0 como resultado. Y luego construimos hacia la derecha y abajo de la función de utilidad Cobb-Douglas creada, vamos a poner los valores de x1 y de x2. Vamos a hacerlo hasta 100. Para hacerlo más visible, tendríamos que haber señalado el nombre de las columnas, pintado todas las columnas hasta acá. Con el botón derecho ponemos ancho de columna 5 y así tenemos una visión un poco más compacta. También lo hacemos al rango para la otra variable x2 hacia abajo de 100 valores. Luego, teniendo esos marcos que serían el marco de esta tabla, que serían los rangos de x1 y de x2, vamos a ver cómo se hacen todos los números que están hacia adentro de la tabla. Se pinta todo este marco, se pinta todo. Entonces vamos a ir a señalar el comando en el menú, el comando datos. Dentro del comando datos tenemos el análisis de hipótesis. Dentro de análisis de hipótesis tenemos datos tabla. Datos de tabla que tienen, hay que decirles cuál es la columna de x1 y cuál es la fila del x2 y así. Damos a aceptar y cuando nosotros damos a aceptar se van a generar todos esos números que están dentro de la tabla. Pintando todo esto vamos a poder construir
la gráfica en 3D. Dentro del menú de gráficos, insertar gráficos, tenemos dentro de los tipos de gráficos los de superficie. El primer gráfico creado es el de superficie, que es como el que se ve, y después el otro está ahí, que sería contorno o curvas de nivel, que serían nuestras curvas de indiferencia. Bueno, ya hemos entonces hecho el análisis básico de la función de utilidad Cobb-Douglas.